Paula Puebla es escritora, periodista y especialista en gestión estratégica de diseño de la UBA. Colabora en medios digitales con artículos sobre política y literatura. Es autora de Una vida presente, Maldita tú eres, y su última novela es El cuerpo es quien recuerda. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias a vos. Paula, una novela que toca un tema que sigue siendo un tabú y que desde la ficción tiene un abordaje, me parece, muy rico, porque es una novela de voces, una novela de personajes que van atravesando el tema de la subrogación de vientres, de diferentes cuestiones, pero también una novela sobre la identidad. ¿Cómo nace este proyecto tan anómalo y tan necesario como ficción? Y nace un poco a raíz de lo que mencionás sobre el tabú, ¿no? A mí me interesa como mirar esos tabús a los ojos y decir, bueno, a ver qué podemos hacer con esto, ¿por qué no lo estamos pudiendo hablar? Nace a raíz de una investigación que a priori iba a ser un poco periodística, y a medida que fui metiéndome en documentales y qué sé yo, me di cuenta de que había una dimensión un poco siniestra y que me atrapaba y que me estaba entregando, por así decirlo, una novela. Me estaba entregando voces de mujeres que alquilan su vientre, voces de niños que hoy son niños o bebés, pero que en algún momento van a ser grandes y se van a preguntar quizá por sus orígenes, por su identidad, y muchas familias, madres y padres que eligen conformar una familia a través de esta técnica. Todo eso se me fue floreciendo en la cabeza para empezar a escribir esta novela. Es impactante porque esta novela plantea algo que en la Argentina hemos visto en las revistas, con personajes muy populares que han subrogado vientres, pero acá se plantea hasta desde la cuestión de clase social, ¿no? Sí. El dolor de una mujer que más de 10 veces, 13 veces concretamente, subroga su vientre, y preguntas que quizás no tienen respuesta, ¿no? Debates morales que no tienen una respuesta unívoca. Por ejemplo, ¿quién es madre? Si la que lleva el niño o la niña 9 meses, o la que compra o subroga, para usar un eufemismo. Digo, hay un montón de elementos ahí de un tema que no tiene una resolución todavía incluso desde lo legal en muchos países también. Exactamente, me parece que son como muchas las direcciones por las que se puede entrar al tema de la subrogación. Esto que preguntas vos, bueno, ¿quién es madre, no? La que gesta, la que cría, las dos. Esa es una de las grandes preguntas que se hace en la novela y que me parece que está bueno empezar a hacérnosla, porque, digamos, la subrogación de vientres llegó, se instaló, no en este país y no de manera legal, pero mercados como el de Ucrania, que son legales y establecidos y avalados por el Estado hace más de 20 años, ¿no? Bueno, hace 20 años que esto ocurre, nos estamos enterando ahora, quizá nos enteramos por la guerra, por las noticias de los bebés varados allá en zonas de guerra, pero que está bueno empezar a indagar, ¿no? Culturalmente la maternidad, hay una diferencia entre el ser y el hacer, ¿no? Porque hay abuelas que crían a sus nietos como si fueran sus propios hijos. Hay empleadas domésticas que crían a los hijos de sus patronas mientras sus patronas o van a trabajar o van a divertirse o simplemente no quieren ocuparse. Entonces, esa división de clase también está, y me parece que está bueno atenderla, ¿no? Sí. Hay muchos temas, ¿no?, que me interesan preguntarte, porque vos colocás además tiempos políticos muy particulares de la Argentina, ¿no? Por ejemplo, los años 90 son una de las décadas centrales para hablar de lo que en definitiva es una pregunta abierta, y la pregunta que te quiero hacer es si saliste de la novela con alguna conclusión respecto del concepto de la mercantilización, ¿no? Porque en definitiva, si alguien elige el color de piel, de ojos, hasta el óvulo y de qué madre va a ser, digo, inseminada, etcétera, de ese bebé, hay una cuestión de mercantilización inseparable de los 90. No fue azarosa esa elección. No fue azarosa. Siento que los 90 es una década que políticamente y socialmente y culturalmente todavía estamos digiriendo. Y tuvo una expresión máxima, digamos, con el estallido del 2001, ¿no? Como el 2001 fue consecuencia directa de toda esa década, y 2001 es justo cuando nace Rita, la protagonista del libro. Entonces me parecía interesante poder abordar eso. La frivolidad, el mercado, el racismo,
y ese desparpajo de las clases altas, me parece que tienen todo un color y si se permearon en todos los mercados, ¿por qué no también en este mercado? ¿No? No es casualidad que en las revistas de actualidad los niños que veamos que han nacido a través de la subrogación sean todos bastante uniformes, digo, todos tienen ojitos claros, todos son blancos, todos parecen muñecos estandarizados, ¿no? Bueno, eso también habla de hacia dónde vamos en términos de tener un hijo, formar una familia, etcétera. Y hablando de épocas también, reflexionaba leyendo las diferentes protagonistas, mujeres de esta novela, que es una novela que, más allá de que en este tiempo conocemos mucho más la subrogación de vientres, no podría haber sido escrita quizás ni publicada sin las olas feministas de los últimos tiempos. Me refiero a que es una novela sobre las violencias sobre el cuerpo de la mujer. Sí. Permanentemente estamos hablando de esto, quizás a veces sin nombrarlo directamente, pero digo, el cuerpo es quien recuerda, pero también el cuerpo como campo de batalla económica. Sí, exactamente. Creo que el libro, los temas que aborda, mi propia escritura es consecuencia de todas estas discusiones que vienen arrastrándose por lo menos desde el 2015 hasta ahora, sobre todo con la lucha por el acceso al aborto. Claro. Los feminismos pusieron sobre la mesa un montón de temas, pusieron al cuerpo de la mujer Sí. como un asunto prioritario para discutir y para defender derechos, y esta me parece que es otra pata, ¿no? Quizás es una pata más demorada. Pienso por qué es demorada. Bueno, quizá porque se interpone el sueño del bebito, el sueño de la familia, el sueño de la realización. Claro. Todavía está muy enquistado esto de que para realizarse como mujer hay que tener un hijo. Claro. Y siento que ahí hay discusiones hacia adentro de los feminismos, que son muchas veces las discusiones más difíciles de dar, ¿no? ¿Y fue una discusión interna con vos misma, a través de tener mismas diferentes voces en la novela sobre los puntos de vista y tus debates morales? Sí, sí, por supuesto. O sea, en mi escritura lo que me pasa que cada vez, en vez de tener más respuestas, cada vez tengo más preguntas, ¿no? Entonces me voy metiendo yo misma en una especie de agujero como Alicia. Y bueno, y esta pregunta de, bueno, ¿qué es ser madre? Es una pregunta que yo me puedo hacer todo el tiempo y que me la hago en el libro, las diferentes posiciones de los tres personajes distintos. Claro. Siento cierta cercanía con alguno, más o menos en diferentes momentos, y eso es un poco lo que busqué, o lo que busqué para los lectores y las lectoras, ¿no? Sí. Que tengan. Y uno también se pregunta cosas leyéndola, porque digo, más allá de que el primero de los relatos del libro, que es esa mujer atravesada por una situación económica y por no querer ceder en su belleza y en su cuerpo, y que esa parte, además de su tilinguería, si querés, pero plantea qué pasa con el cuerpo hegemónico, ¿no? Con esas mujeres que deciden no ser madres o que se cuestionan ser madres porque van a engordar, ¿no? Exacto. Digo que no lo estoy juzgando, estoy marcando algo de la realidad. El libro no juzga, de hecho, el libro deja eso abierto. Me parece que las tres mujeres llevan marcas distintas en sus tres cuerpos, ¿no? Sí. Victoria, porque fue una Lolita que no podía comer para mantenerse en forma, para responder a cierto modelo de mujer que en los 90 era el que se esperaba y era el que todo el mundo consideraba aspiracional. Nadilla, nuestra heroína ucraniana, que es la que pone el cuerpo para gestar y para parir, y Rita de algún modo lleva una especie de agujero en su cuerpo porque no se reconoce en su madre de crianza y tampoco sabe quién es su madre de gestación. Sí. Entonces el cuerpo tiene un registro muy distinto y muy sensible que la mayoría de las veces se nos escapa del intelecto, digamos. Sí, sí, sí. Y además, bueno, es una novela sobre la identidad, que siempre cuando hablamos de la identidad en un país donde la identidad de muchas personas no se conoce, hay desaparecidos, han robado bebés, digo, también todo eso dialoga y está en la novela. Sí. Sí, tiene otra resonancia, ¿no? Sí. En países donde hubo dictaduras, apropiación de bebés, secuestro de embarazadas y qué sé yo, historias como estas pegan de una manera distinta, ¿no? Porque la pregunta sobre la identidad se renueva. Bueno, antes la violencia venía por parte de las fuerzas estatales, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando la violencia y la opresión viene por parte del ejercicio de lo privado, legitimado también por el Estado, ¿no? Entonces como que se va renovando la pregunta sobre la violencia, la pregunta sobre hasta dónde nuestro cuerpo es capaz de trabajar, hasta dónde algo es propio y hasta dónde es algo ajeno. Entonces, nada, el tema de la identidad me parece fundamental. Sí, y también las violencias económicas, porque uno piensa en países como Ucrania, países en los cuales quizás las mujeres no tienen acceso a una vida
de calidad en algunos casos, no solamente en Ucrania, lamentablemente, y tienen que atravesar estas situaciones que son muy vejatorias y donde también este personaje, esta ucraniana, plantea esa rebeldía, ¿no? Que, digo, me gustaría saber cómo cayó en los feminismos, porque es un libro, digo, que como todo lo que toca un tabú es un estallido. Es una novela que es un estallido para quien la lee, ¿no? Mira, las revoluciones fueron buenas. Sé que ha tocado alguna fibra sensible con respecto al tema del mercado, ¿no? Yo Claro. lo emparento mucho esta discusión con la discusión sobre el trabajo sexual, que es una discusión que llegó muy tardíamente al feminismo y que todavía es muy resistida en una gran parte del Total. feminismo. Entonces, lo pego más a esa discusión y sí es conflictivo y sí es problemático, pero me parece que en la región en la que vivimos, en la situación económica en la que vivimos, me parece que es como momento de parar un poco las antenas y ver qué puntos sí tenemos en común con sociedades como la de Ucrania. Digo, Claro. Ucrania es un país de mucho... Ahora, bueno, por supuesto todo empeorado por la guerra, ¿no? Por Pero supuesto. es un lugar donde las mujeres sufren muchísima desigualdad, donde no solamente alquilan su vientre, porque el vientre no es algo que uno pueda sacar y alquilar. Digo, hay un alquiler integral del cuerpo durante Claro. periodos muy prolongados. Y de esa manera esas mujeres se pueden sustentar durante un año de vida. Bueno, ¿qué pasaría si esa industria viene y pone una filial en Buenos Aires, Claro, en son Córdoba? empresas, se Sí. cuenta muy bien, ¿no? Se habla del catálogo, bueno, usted tiene que firmar tal cosa para entrar y ver el catálogo de madres posibles. Digo, esto que cuenta Paula como una ficción es parte de tu investigación también. Sí, sí, ahí se armó muy cercano, interesante entre lo que es ficción y lo que es realidad, ¿no? Bueno, hasta dónde ese catálogo que te muestran y que está narrado en el libro no es el catálogo que te muestran de verdad. Mandé mails, me quise pasar por alguien que estaba interesado en adquirir esos servicios, me llegaron las propuestas para viajar, bueno. Fue una investigación muy interesante de hacer y también como, bueno, te adentras en un mundo bastante siniestro por momentos y muy desapegado, ¿no? Muy de términos contractuales. Sí, 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 sí. Cómo la maternidad puede llegar a ser una cuestión mediatizada no solo por el dinero, sino por lo utilitario, ¿no? Es una cosa muy impresionante, ¿no? Exactamente, así como contratas un paquete turístico para irte 15 días a un all inclusive, no sé, en Playa del Carmen, puedes contratar un paquete para decir, bueno, yo quiero tener un hijo varón con estas características, ir a buscarlo en tal momento. Y bueno, ahí se te abre un campo de posibilidades, tenés gente a tu disposición para consultar en tu idioma, no tenés ni siquiera que hacer el esfuerzo de escribir un mail en inglés, ni nada, está todo preparado para vender bebés. Impresionante. Y saludar y felicitarte porque la literatura, la buena literatura se pueda meter con estos temas cuando uno no tiene respuestas, ¿no? Porque hay mucha moralina, pero no hay respuestas concluyentes, me parece. Así que El cuerpo es quien recuerda. Invito a que lo lean y a que lo discutan en casa. Muchas gracias, Paula. Maxi. Felicitaciones. Gracias.